Sí, como les prometimos hace apenas unos minutos, está con nosotros el mayor general Rafael Emilio de Luna Pichivilo. Rafael de Luna Pichivilo. Así ¿Tiene es. el Emilio también? Sí, Emilio también. Porque sí, eso anda por ahí en esa familia. El mayor general de Luna Pichivilo tiene a su cargo proyectos de desarrollo agroforestal. Él es encargado de la dirección nacional de esos proyectos de desarrollo agroforestal, y de eso vamos a conversar, porque él está concentrado en una región del país, que es la región sur, dicho sea de paso, ¿verdad, general?, que es la más castigada precisamente por el problema de la sequía y el problema de la deforestación, etcétera. Y el presidente de la República pues ha confiado en el general Pichivilo, de Luna Pichivilo, una cantidad de proyectos que usted debe recordarlo, emblemáticos. Boca de Cachón, por ejemplo. Usted tuvo ahí un tiempo importante dedicado a construir Boca de Cachón, junto con todas las brigadas que trabajaron aquello, ¿no? Después nos lo encontramos en la defensa civil, trabajando a nivel nacional también, en proyectos importantísimos que tienen que ver con esa área. Y ahora pues lo tenemos en la Dirección de Desarrollo de Proyectos Agroforestales. Hablemos con el general Pichivilo, de Luna Pichivilo, cuando recibamos a Kenia, que viene todos los días por la mañana a traernos el Café Santo Domingo, que es el patrocinador de este espacio y que por lo tanto es el que hace que nosotros pues estemos hablando con ustedes y con la compañera Kenia también, que viene a hacernos posible este brindis por la salud, ¿verdad?, del pueblo dominicano, no solamente de nosotros, sino del pueblo dominicano. General de Luna Pichivilo, cuéntenos cuál es la visión general, primero, ¿no?, que dirige, que acompaña a estos proyectos de desarrollo agroforestal en las diferentes regiones que usted está manejando. ¿Cuál es la naturaleza de estos proyectos? Hablemos de ellos, veámoslo en términos generales y luego en términos particulares. Sí, muy buenos Bienvenido días. a Ojalá. Muchas gracias. Muy buenos días al público televidente y gracias, señor Tejera, por invitarme a este importante programa matutino. Los proyectos agroforestales que nacen de visita sorpresa del señor presidente a diferentes lares de la región sur tienen un denominador común, y es que son zonas de alta montaña con poca cobertura boscosa o ninguna. Tenemos 7 proyectos agroforestales en este momento. Tenemos el proyecto de Hondo Valle Juan Santiago, que está en la provincia de Elías Piña y está trabajándose en lo que es la vertiente norte de la Sierra de Neiva. El proyecto de Sabaneta, que está en la vertiente sur de la Cordillera Central en San Juan de la Maguana. El proyecto Las Cañitas, que se encuentra en la provincia de Azua, en la vertiente sur también de la Cordillera Central. El proyecto Los Fríos, que se encuentra también en la vertiente sur de la Cordillera Central, en lugares que son de 2 provincias, tanto San Juan de la Maguana como Azua. El proyecto Independencia, en la provincia de Independencia. El proyecto Bauruco en Bauruco y el proyecto Barahona. Estos proyectos tienen grandes frentes de trabajo. Son 7 proyectos. Son 7 proyectos. Grandes proyectos, además. Es así, tienen varios componentes, tienen el componente de reforestación, el componente de producción de madera, el componente agroforestal. Fíjese que no trato como componente agrícola por separado, sino agroforestal, porque se están creando unidades productivas donde hay una simbiosis, una convergencia entre lo que son las especies maderables, especies frutales y variedades agrícolas, específicamente del café. Estos proyectos agroforestales realmente van a traer una transformación a esas comunidades, porque van en consonancia primero con la Constitución de la República. Si nos vamos al artículo 8 de la Constitución de la República, donde habla del bienestar general, son acciones que ha tomado el gobierno para producir bienestar en esos territorios. Si nos vamos al artículo 54 de la Constitución de la República,
donde le da un mandato al Estado de que debe de propiciar y tomar acciones pertinentes a producir en el orden agropecuario de manera eficiente. Y asimismo el artículo 17 de la Constitución, específicamente sobre aprovechamiento de los recursos forestales, que en su numeral 2 es bien claro y donde establece que se prioriza la reforestación y se declara también de interés nacional, así como la protección de los bosques y la reestructuración de los recursos forestales. También esto va en consonancia con la Ley 112, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en la Constitución de la República se especifica en el artículo 241, y en cuanto a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la consonancia que hay con estos proyectos es que el artículo 1.3, en su objetivo general 1.3, establece que debemos tener productos que vayan en armonía con el medio ambiente y que sean ambientalmente sostenibles. Igualmente, el artículo 15 establece lo que es una democracia participativa, y el eje 4, que también es bien claro con relación a producir de manera sostenible en cuanto al medio ambiente se refiere. Si hablamos de sostenible, hablamos de desarrollo sostenible, y necesariamente estamos hablando de un modelo económico diferente de producción, porque estamos cambiando lo que es el conuquismo, de la siembra de leguminosas como el guandul y la habichuela, en lugares de alto relieve, de mucho relieve, donde se descubre toda la vegetación, se quema, eso produce una erosión hídrica de estos terrenos y por consiguiente se pierde ese componente importante para la producción que es el suelo. Estos proyectos tienen un modelo diferente, porque en estos lugares de alta montaña, donde se produce con estos modelos no ambientalmente sostenibles, lo estamos cambiando por café. El café asociado con su sombra, que pueden ser especies arbóreas, latifoliadas, y también en las zonas más altas estamos plantando las coníferas, que son los pinos, y las latifoliadas propias del lugar para preservar, para conservar. Y asimismo en zonas más bajas se piensa también producir madera a fin de que bajemos la presión al bosque natural. Son proyectos que van a transformar, y este es un modelo económico mucho más eficiente, y lo que es la interacción con el medio ambiente siempre está de la mano con todas las acciones. Pero no solamente son de reforestación o de agroforestería, son también humanos, son proyectos que el componente humano prima en este caso. Por eso la equidad social como pilar importante del desarrollo sostenible es la que motoriza todo, porque generalmente todas las acciones de desarrollo son transversales al desarrollo humano. Y por eso estamos involucrados en estos aspectos del desarrollo sostenible y estamos logrando que la gente se identifique con estos proyectos, con estas acciones. Hay mucho conocimiento de la siembra del café en la mayoría de esos lugares porque, como sabemos todos, la broca, la Milea bastrati, que es la roya, diezmaron la producción de café en la República Dominicana. Nosotros apenas estamos produciendo un 20% de lo que normalmente se producía, inclusive estamos importando café de Asia, de Vietnam y otros lugares. Y con esto vamos a restablecer esa producción que teníamos de café. El café es la segunda bebida que más se bebe en el mundo y en República Dominicana se bebe mucho café. Estamos plantando variedades del catimor. El café catimor es un híbrido entre el café caturra y el café Timor, de la isla de Timor Oriental, antigua colonia portuguesa en Asia. Y a su vez, el Timor es un híbrido entre el Canephora Pierre y el café arábigo. Es una especie tolerante, con sus diferentes variedades. Estamos trabajando con el tupí, con el obatá. Son especies tolerantes, porque hablar de especies resistentes a la roya realmente no hay si usted le da un manejo inadecuado. Por eso el componente de manejo prima en estos casos y se está llevando ese conocimiento a la población del manejo adecuado que deben de dársele a las plantaciones de café. Hablamos entonces de 7 grandes proyectos que usted ha enumerado, uno por uno, proyectos agroforestales. Y cuando estamos hablando de 7 proyectos agroforestales,
La gente podría quedarse como que eso es una cosa, un número chiquito, 7, pero bueno. Pero cuando uno habla de la dimensión de cada proyecto, es decir, de lo que la gente dice el tareaje, medir en tareas, hay que entender de qué es que estamos hablando, de cuánto territorio es que esto abarca realmente. Usted trató de dar una idea a la gente, explicando las provincias, las regiones, etcétera, pero realmente esto tiene una magnitud, una dimensión considerable y sería bueno que habláramos de eso precisamente, de qué extensión es que estamos hablando. Claro que sí. Medio país prácticamente. Bueno, estamos hablando de 700.000 tareas aproximadamente. Por ejemplo, el proyecto de Hondo Valle y Juan Santiago se están interviniendo 95.000 tareas. Es un proyecto que está formulado para 95.000 tareas. El proyecto de Sabaneta para 85.000 tareas. El proyecto Las Cañitas para 80.000 tareas. El proyecto de Los Fríos para 115.000 tareas. El proyecto Barahona 90.000 tareas. Tenemos también el proyecto Independencia con 113.000 tareas y el proyecto Bauruco, este es un proyecto que tiene alrededor de 122.500 tareas. Estamos hablando de 700.000 tareas, específicamente 699.831 tareas que se van a intervenir con el componente café, donde 240.000 tareas se van a plantar de café, el componente de producción forestal, que son 80.000 tareas, el componente de protección, que son de 253.000 tareas, el componente aguacate, porque también estamos incursionando con el aguacate Hass, es un aguacate de importación que es manejable muy bien para el transporte, y son 79.000 tareas del aguacate Hass, de cacao también 27.000 tareas, de mango 3.331 tareas, y de otros cultivos 17.500 tareas. Esto suma ese gran tareaje de 700.000 tareas, donde se va a hacer una inversión de 7.182 millones de pesos aproximadamente. Ya el gobierno lleva invertido alrededor de 600 y tantos millones de pesos, porque ahora mismo estamos ejecutando 427 millones que el señor presidente ha pasado a la, o sea que a la estamos en unidad el técnica 10% ejecutora. de la inversión. Sí. No, y no solamente esto, el señor presidente le da seguimiento a estos proyectos. Nosotros tenemos que hacer un informe periódicamente y poner bien claro, él nos ha mandado a acelerar las acciones, porque mientras más aceleremos el proceso, mayor cantidad de beneficiarios se integran de manera activa al proyecto. Este proyecto tiene 11.315 beneficiarios, donde hay 7.293 beneficiarios que van a recibir un incentivo, ya lo están recibiendo en 6 proyectos de 5.000 pesos. ¿Por qué estos 5.000 pesos? Bueno, ustedes saben que ellos, la mayoría, se están sosteniendo en una práctica no ambientalmente sostenible como es la siembra de habichuela y guandul. Entonces, al pararle este tipo de actividad, que realmente son un poco tareajes que ellos siembran, se ha determinado que 5.000 pesos con eso puede cubrir lo que más o menos se estaban ganando por ese concepto. Y hay otro grupo de 4.022 que no van a recibir incentivos, pero sí el paquete tecnológico, igualmente con los 7.293, que consiste en las áreas de protección con especies forestales, la siembra de café en sus predios, la siembra de aguacates, si estamos hablando de más de 1.000 metros sobre el nivel medio del mar, y en los lugares donde más o menos la cuenca media, que se puedan hacer la producción forestal, ya se integrarán también con ese componente. O sea, es un gran paquete tecnológico, que incluye el aspecto protección, producción de madera y el agroforestal. El agroforestal es un componente sumamente importante para el desarrollo sostenible, la protección del suelo, porque estamos con esto manteniendo una cobertura boscosa permanente en el suelo, al crear una unidad productiva, que no es lo mismo que un predio que a cada rato haya que chapearlo, tumbarlo, quemarlo, dejar el suelo desprovisto de vegetación, y con las precipitaciones
viene la escorrentía superficial, porque estos impactos del agua sobre el suelo directamente comprometen la infiltración de los suelos inicialmente, entonces viene un arrastre de suelo. Este arrastre de suelo también produce sedimentación en obras de infraestructura hidráulicas importantes. Nosotros estamos interviniendo grandes cuencas hidrográficas y microcuencas, por ejemplo, la cuenca del Yaque del Sur, que tiene la presa de Sabanayego y otras obras de infraestructura hidráulica. Estamos también interviniendo la Sierra de Neiva, la Sierra de Bauruco, las áreas de influencia de la presa de Sabaneta. Hay varios acueductos también en estas áreas de intervención. Por lo tanto, estamos con esto buscando la manera de disminuir la sedimentación por el arrastre de los suelos, por la escorrentía. Y esto, si hablamos de 11.315 beneficiarios, realmente los beneficiarios indirectos todavía son muchos mayores, porque los que se benefician de las aguas de la presa para irrigación, acueductos, generación eléctrica, realmente van a ser favorecidos también con este proyecto. Inclusive, una de las cuencas que estamos interviniendo es la cuenca del río Macasías. El río Macasías, como sabemos, es el principal afluente del río Artibonito, que a su vez es el río que abastece el embalse de la presa Peligro en Haití. O sea que hasta estos proyectos, estos proyectos están beneficiando áreas de influencia de presas que no tienen que ver con República Dominicana, como el caso de la presa Peligro. O sea que es un proyecto que tiene realmente situaciones positivas para el futuro, con el concepto de lo binacional, se puede decir. Claro. Estamos hablando, general de Luna Pichirilo, de cambiar una cultura. Nosotros tenemos décadas y décadas y décadas y décadas de conuquismo. Y ese conuquismo ha pelado las montañas de la República Dominicana. En el sur, cuando uno viaja hacia el sur, uno se da cuenta de lo que ha pasado ahí. Décadas y décadas de conuquismo que acabaron con todos los montes. Cambiar esa cultura, porque de una u otra manera han seguido, hemos seguido. Hay que decirlo así, e incluirse uno, porque uno fue parte de aquella visión, ¿no? Los abuelos de uno, yo vi a mis abuelos que se dedicaban a la agricultura en Ocoa, y ahora yo entiendo, después ya de uno haber pasado por la vida y ver, pero qué desastre hemos hecho. Pero bueno, tampoco había de dónde, como dice la gente, tampoco había para dónde coger, ni había una visión como la que hoy se tiene sobre los fenómenos de la deforestación, los problemas que provoca la deforestación y todo eso, cambio climático a lo que estamos abocados hoy mismo. Cambiar esa cultura, ¿qué tiempo nos puede tomar? ¿Nos va a tomar? ¿Hay garantía de que nosotros vamos a cambiar esa cultura por fin? Eso se puede lograr, pero con mucho seguimiento y disposición del Estado. Hablamos de proyectos de largo plazo. Haciendo hasta ahora, claro. Y utilizando una herramienta sumamente importante, que es la educación. Por eso el señor presidente ha dispuesto que el antiguo campamento de la construcción de la presa de Palomino sea convertido en el Centro Regional de Capacitación Agroforestal. Ya estamos inmersos en esa reestructuración y prontamente vamos a inaugurar ese centro de capacitación. Y ahí vamos a llevar a los productores, porque ahora mismo in situ se le está dando capacitación en el sentido de la protección y la producción, pero ya aquí vamos a concentrar grandes grupos y vamos a dar talleres importantes, y ese conocimiento, ese experticio va a diseminarse en su región, porque el componente humano, como le dije anteriormente, prima, y la herramienta de capacitación es sumamente pertinente para ese cambio de cultura. Pero cuando hablamos de cambio de cultura, simplemente a la cultura de producción ambientalmente sostenible, porque nosotros como el componente humano lo tenemos muy en cuenta, respetamos los valores culturales que encontramos en esas diferentes comunidades. Ahora mismo tenemos intervenido más de 60.000 tareas. Hemos tenido una frecuencia de plantación nunca antes vista. O sea, ha habido una celeridad en el proceso y ya para finalizar este año debemos alcanzar cerca de las 200.000 tareas intervenidas. Ya el año que viene
vamos a tener una mayor cantidad intervenida y a una velocidad mucho mayor, porque vamos a comenzar la primera temporada de precipitación mejor preparado que comenzamos esta, con más plantas disponibles, con los caminos en mejores condiciones. Y esto no se está haciendo solo, esto se está haciendo a través de una estructura de seguimiento. El señor presidente, dándole la importancia que amerita estos proyectos agroforestales, mediante el decreto 1017, creó la unidad coordinadora de los proyectos agroforestales. Esta unidad coordinadora está compuesta por el ministro administrativo de la Presidencia, por el ministro de Agricultura y por el ministro de Medio Ambiente. Y a su vez, en ese mismo decreto creó la unidad técnica ejecutora, conformada por el viceministro de Planificación y Desarrollo Sectorial de Agricultura, el ministro de Recursos Forestales de Medio Ambiente y el viceministro de Producción y Desarrollo Comunitario del Ministerio Administrativo, con un director ejecutivo que es quien le habla. Entonces es un asunto de seguimiento, es un asunto de acompañamiento. Tenemos un gran equipo técnico diseminado en los proyectos. Hay un promedio más o menos de 8 a 9 técnicos por proyecto, tanto de agricultura como de medio ambiente. Entre los dos suman más o menos un promedio de 9 técnicos, con un coordinador que responde a lo que es el alineamiento, el planeamiento general de estos proyectos, y con el concurso de todas las fuerzas vivas, de todos los actores relevantes de estos proyectos. Por eso hay una instancia que se ha creado en los proyectos agroforestales que se llaman Comité de Coordinación y Ejecución. Estos comités están conformados por la gobernanza local, por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, representantes de los productores, representantes de los técnicos de agricultura, de medio ambiente y por el coordinador. Y se hace un ejercicio de democracia participativa toda la semana, donde todo se dilucida a través de los comités de coordinación y ejecución, donde se aprueban las acciones de tal manera que la equidad social se mantenga presente. Y una de las cosas que el presidente ha sido enfático y nos ha instruido al respecto es que no llevemos la política partidarista a este proyecto. Estamos haciendo, se puede decir, acciones que de alguna forma u otra benefician a todos. No importa la bandería política, no importa el color de la piel, no importa el tipo de religión que tenga, es para todos porque es un proyecto inclusivo. Y es un proyecto con este ejercicio de democracia participativa que va en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el sentido de que muchas de las acciones son depuradas por todo lo que es el componente y los actores relevantes de ese lugar. Ya el componente técnico, eso se dilucida a través de reuniones técnicas que hacen los técnicos tanto de agricultura como de medio ambiente. El viceministro Pumarol, viceministro administrativo de la Presidencia, el viceministro Marte, el viceministro Serrano, están en el día a día con nosotros, con la dirección ejecutiva de la Unidad Técnica Ejecutora, y estamos dándole seguimiento a lo que es el plan que estamos ejecutando. Y es un plan que va en convergencia con las acciones a tomar en cada uno de los trimestres del año. Y es un gran esfuerzo. Esto va realmente a producir una transformación. Las zonas de montaña que estamos hablando se comenzaron a deforestar del 1940 hacia acá, con el establecimiento de los aserraderos. Y 70 años después, un presidente de la República dispone un proyecto de esta magnitud, de esta envergadura, donde los mismos técnicos del sector siempre soñamos con un proyecto de esta índole, donde hubiera una gran cantidad de recursos volcados en lo que es la restauración de esos ecosistemas intervenidos. Nosotros empezamos la deforestación, usted dice, del 40 para acá, pero es de mucho antes. No, de la época de la colonia. Eso es de la colonia que viene. Ahí se comenzó. Los aserraderos que se montaron ya en el siglo XX fueron los que remataron, porque son mucho más efectivos, mucho más eficientes, los cortes más rápidos, porque bueno, antes era pura hacha y por lo tanto el desmonte era más. Pero ya después del 40 para acá, como usted dice, acabamos. No, y no había caminos en la época de la colonia. Exacto. Y ya para el 40 se aperturaron caminos. Inclusive exacto, hay comunidades que
Por ejemplo, la carretera que va a Constanza. Y el conuquismo ya. Se hizo producto de aperturar esa vía para los aserraderos. Exacto, así es. De manera que es mucho el daño que se ha hecho y por lo tanto es el tiempo que se requiere para recuperar toda esa cubierta boscosa. Serán unos años, pero es importante estos que son los primeros años, porque son los años de cuido, de persistencia, porque la mata en lo que echa la raíz, etcétera, hay que llevarla a un punto y hay que estar encima de ella. Por lo tanto, ese trabajo que ustedes están haciendo es fundamental. Una pregunta que alguno podría hacerse, estamos hablando, si mal no recuerdo, de 700.000 tareas, ¿no? Exacto. En 7 proyectos. ¿Disponemos de plántulas suficientes, de material suficiente en términos de árboles para plantar Eso es así. esa cantidad tan grande de tareas? Sí, claro que sí. Por ejemplo, el componente forestal, que se van a intervenir en cuanto Porque a protección. en algunos casos lo que estamos haciendo es recuperando los cafetales que estaban ahí, que estaban mortecinos, estaban muriéndose, el campesino sin tener la manera de hacerle frente al problema que tiene arriba de la roya, pues se le va extinguiendo el cafetal. Ahora lo que hay que recuperar ese cafetal. Y con un café de calidad, un café exacto. tolerante a la roya y certificado por el Ministerio de Agricultura. Pero el componente forestal es un componente de 253.000 tareas de protección y 80.000 de producción de madera, donde esas grandes estructuras de producción de planta que tiene medio ambiente satisfacen la demanda del proyecto. Hay más de 50 viveros a nivel nacional donde se producen coníferas y especies latifoliadas. Las latifoliadas son las de hoja ancha. Y en cuanto a lo que es el café, ahora mismo estamos disponiendo para este año de 5.317.000 plantas, pero hay en vivero más de 7 millones de plantas. Y ahora llamamos a una licitación pública para solicitar la producción de 26 millones de plantas. Pero ya, por ejemplo, lo que es este año, tenemos el café, las plantas de café necesarias, inclusive gran parte de lo que es la primera temporada de precipitación del año 2018. En cuanto a conífera latifoliada, café, mango, tampoco hay problema en cuanto al cacao. Tenemos más cacao disponible que el que se va a plantar en el proyecto, igualmente el aguacate. Son 79.000 tareas de aguacate y hay para alrededor de 90.000 tareas. Este es un proyecto que, de acuerdo a inversión pública, se puede decir que cae entre los 3 tipos de proyectos. El proyecto de infraestructura, porque se van a rehabilitar más de 400 kilómetros de caminos parcelarios e interparcelarios. Es un proyecto también de capital humano, porque se está trabajando y tomando acciones importantes para el desarrollo humano en todo lo que es transversal al mismo. Y es un proyecto también de creación de conocimiento. Le mencioné anteriormente lo que es el centro de capacitación que vamos a implementar, y aparte de eso, se está en el día a día los técnicos orientando y capacitando a la gente en el buen manejo tanto del componente ambiental como el componente agrícola. Es un gran proyecto que tiene muchos componentes y variables, no solamente reforestación, siempre lo digo. Hay muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo humano y con la producción ambientalmente sostenible. Es un proyecto que va a traer una transformación real, y es un proyecto que está entre los principales del señor presidente de la República, porque le digo que con el seguimiento que tiene el proyecto podemos lograr lo que estamos buscando. El señor presidente es el primero que le da seguimiento a estos proyectos. También todo el equipo que conforma la unidad coordinadora, que son los 3 ministros, la unidad técnica ejecutora, los 3 viceministros y quien le habla, y el personal técnico destacado en los territorios. Ese personal técnico está dando acompañamiento a la plantación. Usted muy bien mencionaba, hay que darle seguimiento, hay que acompañar la producción. Se está también dándole todo lo que son las condiciones fitosanitarias, el abonado al café. O sea, no solamente es plantar, todo viene desde socializar con la gente en los lugares, qué vamos a hacer en cada lugar. Ahora mismo estamos inmersos en un proceso de georreferenciación, donde todos los territorios de los beneficiarios lo estamos referenciando, donde estamos determinando la superficie que tienen,
estamos determinando también la altitud, su posición geográfica, latitud y longitud, y afinando lo que vamos a plantar en cada lugar. Y es un proceso continuo, este proceso no para. Como le dije, estamos ahora mismo en el día de hoy con más de 60.000 tareas intervenidas, y cuando hablamos de intervención de tareas, no solamente hablamos de plantar, sino también hablamos del componente humano de esos territorios, de ese beneficiario. Estamos trabajando con ellos, y todos los beneficiarios del proyecto que tengan que ver con el perfil que va de la mano con recibir el incentivo, se le está ya pagando el incentivo. De los 6 proyectos iniciales, ya el 7º proyecto Barahona, ahora mismo estamos enfocados y preparando lo que es la firma de contrato de compromiso, porque estamos trabajando con este instrumento, que es un contrato de compromiso entre los ministerios, Agricultura, Medio Ambiente y el beneficiario, donde se compromete cada quien a lo que le corresponde con relación a lograr los resultados positivos que estamos buscando con el establecimiento de estas unidades productivas, estas unidades agroforestales. Ya en Barahona estamos concluyendo con la firma de contrato de compromiso. Estos se validan, los listados, y después se someten a la firma por parte de los beneficiarios. Estas instancias que hemos creado, los comités de coordinación y ejecución, se han utilizado de manera muy puntual y pertinente en la validación de los beneficiarios. Se hace un levantamiento en prima fase y eso se somete al conocimiento de los comités, y uno a uno se van validando los beneficiarios. Y podemos decir que hemos hecho una validación que continuará. Claro, esta validación no para aquí, pero ya se han sometido más o menos como 3 procesos de validación de los mismos listados del levantamiento inicial. General de Luna Pichirilo, hay un problema para todos los proyectos en el mundo, no aquí nada más, donde quiera, para las políticas, el problema de la continuidad de esas políticas. En este caso es una política fundamental de recuperación de un territorio de 700.000 tareas, que hay que saber lo que es eso, hay que saber. Usted ha mencionado así, grosso modo, todos los componentes de este vastísimo proyecto. Y el presidente ha sido muy claro cada vez que se ha reunido con la gente. Dice, ustedes tienen que comprometerse a darle a esto el seguimiento, a hacer que esto sea lo que tiene que ser, y el que corte un palo va preso. El presidente lo ha dicho a sí mismo, lo hemos visto aquí en los videos que nos envían. Estamos creando esa conciencia en los campesinos, estamos creando ese compromiso en el campesino, con el monte, con el bosque, con no volver a hacer aquello que habíamos hecho, aquel desastre. Se está trabajando con ese factor de educación, de ver al bosque como mi protección, mi aliado, sin lo cual no hay nada, porque sin eso no hay nada. Se está trabajando. Sí. El cambio de cultura es complejo, porque primero los beneficiarios deben de conocer el proyecto e identificarse con él. Y para lograr la identificación con este proyecto, necesariamente el componente humano hay que trabajarlo en profundidad, con la herramienta de capacitación, con las orientaciones en el territorio, en el campo, en el terreno, y con fortalecer las instituciones que encontramos en el terreno. El presidente Danilo Medina ha instruido para que fortalezcamos las cooperativas que se encuentran en la zona. Ahora recientemente firmamos un acuerdo con el IDECOP, donde el IDECOP con su experticio y la unidad técnica ejecutora con el apoyo logístico vamos a diagnosticar cómo están 17 cooperativas que hemos encontrado en los territorios de los proyectos. Formalizarlas, aquellas que no estén formalizadas, y capacitarlas en el modus operandi que deben de tener la cooperativa. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República quiere que los beneficiarios, los productores, vean en el futuro estos proyectos
como una necesidad de mantenerlos para poder alcanzar el desarrollo y que le den un carácter de agroempresa a su producción. Es la única manera. Este proyecto es un proyecto complejo. Muchas personas inicialmente creen que solamente es reforestación, pero esto es trabajo con el componente humano, trabajo profundo y fortalecimiento de sus instituciones. Ya en esta semana estamos iniciando el proceso de diagnosticar las cooperativas y a cada una de estas cooperativas se le hará su plan de negocio, como ha instruido el señor presidente de la República, a fin de que le den continuidad. Usted habla de la palabra continuidad. El éxito realmente y la transformación y lo que es multiplicar en el futuro esta buena práctica se va a lograr si conseguimos la continuidad de las acciones. ¿Cómo podemos conseguir la continuidad de las acciones? Involucrando a la gente y que la gente se empodere y la gente se identifique, porque es la misma gente que le va a dar continuidad. Nosotros hemos formulado las acciones dentro del cuatrenio del agua hasta el 2020. Ya en el 2020 hemos plantado todos estos territorios y las instituciones deberán continuar con su seguimiento, pero ya va a ser una época que la gente va a estar identificada, fortalecida y con el conocimiento adecuado y orientada, de tal manera de que va a proteger el medio ambiente para preservar lo que es la calidad ambiental que vamos a obtener con estas acciones. Porque este es un proyecto de mejorar la calidad ambiental, es un proyecto de disminuir la sedimentación hacia obras de infraestructura hidráulica importante, es un proyecto de devolver el efecto esponja que tenían las montañas para de manera gradual llevar el agua a los drenajes naturales que son los ríos, y ya los ríos se verán con más agua por mucho más tiempo. Y es un proyecto de capital humano, es un proyecto que realmente cree que hay que plantar no solamente árboles, sino hay que plantar en la conciencia de las personas las buenas prácticas agronómicas para que sean ambientalmente sostenibles. Mayor General Rafael Emilio de Luna Pichirilo, director de estos proyectos de desarrollo agroforestal que están en marcha ya en 700.000 tareas, concretamente en la región sur, porque es con la región sur que estamos trabajando en este momento. Hay otros proyectos a otros niveles, en otras regiones, pero este es el gran proyecto, recuperar el sur. Y con muchas comunidades involucradas. Por ejemplo, el proyecto Independencia tiene territorio de 2 municipios involucrados, tanto el municipio de La Descubierta como el municipio de Postres Ríos. Si hablamos del municipio de La Descubierta, estamos hablando de los Pinos del Edén, estamos hablando de Ángel Félix, de Sabana Real, de Bonete. Si hablamos, por ejemplo, de Postres Ríos, estamos hablando de Guayabal, estamos hablando de los Bolos del Maniel. Y cuando menciono parajes, estoy mencionando lugares que están en la cima de esas montañas. Si nos vamos, por ejemplo, al proyecto de Los Fríos, tenemos que hablar de los Montazos, los Montacitos y todos esos parajes que están en ese punto más alto, en el cenit de esa parte de la cordillera central. Y si nos vamos, por ejemplo, a Bauruco, estamos hablando de que hemos involucrado en estos territorios de 4 municipios, el municipio de Los Ríos, con Higo de la Cruz y Pino Fresco, el municipio de Villa Jaragua, con las Cañitas de Villa Jaragua, el municipio de Neiva, con Panzo, Apolinar Perdomo, el Aguacate, las Petacas y otros, y el municipio de Galván con Majagual y el Mundito. O sea que estamos hablando de muchos territorios. Si nos vamos a Barahona, donde este proyecto en medio tiene, país. Sí, Barahona prácticamente completo, va a ser intervenido principalmente la zona cafetalera. Ahí estamos hablando del municipio Enriquillo, con Blanco y otros parajes. Estamos hablando del municipio de La Ciénega, Paraíso, el municipio de Polo, el distrito municipal de La Guásara y Santa Elena, y lo que es toda la zona cafetalera. Realmente el denominador común es terrenos de alta montaña, el cenit de puntos de la Sierra de Bauruco, proyecto Barahona, la parte norte de la Sierra de Neiva en el proyecto Hondo Valle Juan Santiago, la parte sur de la Sierra de Neiva en el proyecto Independencia y Bauruco, y la parte sur
en el proyecto Los Fríos, Sabaneta y Las Cañitas, en las provincias de Azua, provincia de San Juan de la Maguana. Es un proyecto que todos los lugares quedan de Santo Domingo más o menos a 4 horas y media, 5 horas por carretera. Y está el entusiasmo de la gente, en la cara de la gente. Ya todos están recibiendo el incentivo de estos 6 proyectos iniciales. Barahona ya prontamente va a entrar a recibir el incentivo y las plantaciones de café, pero se ve el cambio, se ve la cara de la gente, el entusiasmo que tienen, atesoran esas plantas cuando llegan, las cuidan y ha cambiado la gente realmente allá. Y de aquí al 20 veremos un cambio mucho mayor todavía. Así que gracias al Mayor General Rafael Emilio de Luna Pichirilo por toda esta información valiosísima que nos ha entregado hoy. Información de primera, porque además es información con detalle de cada iniciativa, de cada lugar. Y nos ha dado una información fundamental, que es la de integración de la gente, de cómo la gente está siendo convertida de un agente o un elemento de distorsión a un elemento de recuperación de la naturaleza en toda esa región fundamental que es la región sur y sur y más del sur, ¿no? El sur profundo, como le llaman también, ¿no? De manera que gracias al general de Luna Pichirilo, gracias a ustedes porque nos permiten llegar a todas sus casas para compartir precisamente esta que es información de primera mano y que es información que tiene que ver con la construcción de un país mejor cada vez. Gracias, Mayor General de Luna Pichirilo, y gracias a ustedes. No se muevan de ahí porque ahora nos vamos a la economía con el economista Lucas Vicens. No se muevan. Aquí hay mucho potencial de producción forestal, hay mucho potencial de producción agrícola y también hay mucho potencial en el personal humano que se encuentra aquí. El incentivo bueno que yo creo es la siembra de los árboles con derecho a corte, con derecho a disfrutarlo para venderlo para adelante. Yo entiendo que el principal componente de este proyecto es la gente. El optimismo de nosotros ya es que haya forestación en el país entero para que todos generemos nueva vida.